Preguntas que debes hacerte antes de casarte con tu chico de la India. Muchos dirán, no, eso no solamente sirve para las personas interculturales, sino culturales o cualquier tipo de relación. Y sí, es cierto, pero hoy quiero hablar sobre este tema de relaciones a distancia con un chico de la India. A menudo nos dejamos llevar por aspectos emocionales, como la atracción y el gusto que sentimos hacia la otra persona, sin considerar de manera racional quién es esa persona realmente. Entonces nos enfocamos más en sueños como en casarnos, tener un perro, un gato, entre otras cosas, que de pronto podría sesgarnos al momento de tomar una decisión tan importante como casarse. Así que si tú estás pensando en casarte con un chico de la India o cualquier persona, aquí les dejo unas preguntas que es importante hacerse antes de tomar esta decisión. Este es un ejercicio enriquecedor que los ayudará a conocerse un poco mejor. Namaste, mere pyare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas, me presento, mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente tengo una relación a distancia con un chico de la India, por eso hablo sobre estos temas. Soy psicóloga y estos videos o este video generalmente no solamente va relacionado a experiencias propias o a historias que nos pueda contar las suscriptoras, sino que también tiene un lado científico, para que todo se justifique de forma racional, objetiva, pero un poquito también emocional. Para las personas que son nuevas y no conocen nuestra historia, los invito a dirigirse a nuestra playlist que tenemos de relaciones a distancia. Allí contamos un poco cómo nos conocimos, cuáles son nuestros planes de vida, entre otras cosas. Antes de iniciar con este video, los y las invito a que se suscriban y le den like a este video. Es importante tomar esta decisión no solamente desde lo emocional, sino también desde lo racional. Lo primero que debes hacer o debemos hacer es fijarse cómo esa persona con la que tú estás saliendo habla de sus exparejas. Si se muestra como la víctima, pobrecito, o se muestra como el victimario. Porque la realidad es que en una relación no solamente uno tiene la culpa, los dos. Quizás uno más que otro, pero al final para que una relación se termine es por culpa de los dos. Ahora sí, vamos con las preguntas a considerar si estás pensando en casarte con un chico de la India. Primera pregunta, ¿estarías dispuesto a vivir solamente conmigo? Esta pregunta se debe hacer porque, como algunos saben, los indios generalmente después de casados viven con sus padres. Y si tú eres una de las latinas que de pronto no les gusta tanto esta idea de convivir con otra persona diferente a tu esposo, sería conveniente hacer esta pregunta y hablar sobre este tema un poco incómodo quizás para los dos. Segunda pregunta, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Esta pregunta nos hará ver qué tan visionario es la persona y también saber si las metas mías y las de él están un poco alineadas. Tercera pregunta, ¿qué piensas sobre tener hijos? Es importante saber si esta persona quiere tener hijos o no quiere tener hijos y no solamente eso, sino saber cuántos hijos desea tener contigo. Cuarta pregunta, ¿has considerado de pronto la opción de adoptar a un niño o una niña? Ya que, como sabes, podrían suceder situaciones que por temas médicos quizás no puedan tener hijos. Entonces es importante saber si realmente esta persona podría adaptarse a la idea de adoptar. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta de ti? Esto nos ayudará a saber qué tanta introspección se hace esta persona y qué piensa sobre sí mismo, su relación personal, su autoestima, entre otras cosas. Ahora, si tú eres la única o el único que está considerando casarse, la siguiente pregunta sería, ¿te gustaría casarte algún día?
Como la mayoría de parejas interculturales se conocen por una app, es importante conocer las verdaderas intenciones que tiene esa persona contigo y así saber si comparten el mismo sueño. Así que hacemos una pausa para invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestra red social. Aparecemos como Somos India Colombia Blogs. Allí publicamos contenido que generalmente no publicamos aquí en nuestro canal. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienes de tu infancia? Esto nos ayudará a conocer un poco qué tal fue su infancia, poder identificar si hay algunos tipos de vacíos emocionales. Siguiente pregunta. ¿Podrías decirme algo que yo no te haya contado? Algo que de pronto hayas notado de mi conducta. Esto nos ayudará a saber qué tan conectados están mutuamente. Hay algo importante que es la comunicación no verbal. Entonces, podría ser una pregunta muy interesante para tu pareja. Siguiente pregunta. ¿Qué cosas te gusta ahorita que de pronto en unos años, 5 años, 4 años, quizás podría llegar a irritarte? Es importante saber qué tan dispuesta o dispuesto está esa persona contigo, si a tolerarte, porque hay cosas que de verdad uno no puede cambiar. Siguiente pregunta y tiene que ver más con la familia. Si alguno de nuestros padres se enferma y requiere irse a vivir con nosotros porque necesita de nuestros cuidados, ¿lo podríamos hacer? Esto con el fin de ver qué tanto apoyo y equipo pueden hacer juntos. Siguiente pregunta y tiene que ver con el trabajo. ¿Qué pasaría si un día quedo sin empleo? ¿Estarías dispuesto a mantenerme mientras consigo algo? Y última pregunta, pero no menos importante. ¿Qué entiendes tú por infidelidad? Quizás consideres infidelidad el contacto físico o ver porno, enviar mensajes por WhatsApp a otras personas, en fin, porque quizás para mí infidelidad quizás es darle like a alguien que está robando tu atención en alguien que es online y no le estás prestando atención quizás a tu pareja o a las personas que te rodean. Entonces considero muy importante esta pregunta. Ahora, hablar sobre estos temas puede no ser tan fáciles y quizás incluso después de hacer estas preguntas decidan no casarse. Sin embargo, si decides hacerlo, más adelante ya no habrá sorpresas. Es que yo no sabía que tú tenías ese trauma de tu infancia. Yo no sabía que eso tú lo consideras como una infidelidad. Es que yo no sabía que es mi mamá ahorita que está enferma, tú no me ibas a ayudar. Yo no sabía que si me quedaba sin empleo, tú no me ibas a apoyar económicamente. Entonces, para evitar esas sorpresas es importante ponernos ahorita en un modo de incomodidad haciendo estas preguntas y no más adelante. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Es un video corto, contundente y muy importante. Espero que les haya servido un montón. Cuéntame aquí si has hecho alguna de estas preguntas a tu pareja. Y por último, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque cuando tú la activas, nosotros que todos los viernes estamos subiendo videos hasta el momento, pues te llegaría la información de que Somos India Colombia acaba de publicar un video. Hasta pronto. Namaste, dostones y dostonas.